Hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Segunda Tesalonicenses. Voy a retomar el libro de Tesalonicenses. Para los que recuerden, que tienen memoria, y para los que no, entonces estoy informándoles. Pero para los que tienen memoria, así 2 años más o menos, va por 2 años, estuvimos estudiando el libro de Tesalonicenses y fue interrumpido por un viaje mío. Y cuando regresé, no seguimos con el tema. Seguimos con el otro tema que habíamos hecho sobre lo que creemos como iglesia. Entonces, habíamos empezado la segunda carta de Tesalonicenses, pero no habíamos, solamente habíamos hecho unos 2 estudios, creo. Pero hoy vamos a seguir con la segunda carta al libro de Tesalonicenses. Entonces vamos a leer desde versículos, vamos a leer el capítulo, ¿cierto? Dice versículo 1 de segunda Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios vuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracia a Dios por nosotros, hermanos, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia dándote gracia de nuevo por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra y Padre, por la
el mensaje que tú nos has dejado hoy. Y Padre, queremos rogarte para que tú nos esté guiando y Padre, enseñándonos cada uno, porque Padre, son palabras tuyas dadas a nosotros en el día de hoy. Padre, necesitamos que tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y Padre, nos instruye. Ese te pedimos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, un resumen de la primera carta de Tesalonicenses. Pablo, Silas y Timoteo visitaron a Tesalónica en la segundo viaje misionero de Pablo. Pablo había hecho un viaje corto antes, pero ese es su segundo viaje misionero. Él había conocido a Timoteo temprano en ese viaje. Pablo recibió después la visión de Macedonia. Recuerden que él quería irse por una parte y el Espíritu Santo le prohibió, le puso obstáculos y él no podía ir. Entonces quería ir a otra parte y tampoco. Y cuando él recibió una visión de la noche de Macedonia, y él en Hechos capítulo 16 leímos esto. Y entonces él se va y llega a Filipos, y en Hechos capítulo 17 leímos esto y tal llamado, ¿cierto? Quedó en la cárcel ahí después fue a Tesalónica, donde después de 3 días de reposo, 3 sábados de enseñanza en Tesalónica, había un alboroto, lo que tenemos en Hechos 17, había una protesta por las enseñanzas del apóstol Pablo y querían cogerlo, pero se escapó de Tesalónica a Berea y desde Berea fue a Atenas. Y en Atenas Pablo envía de nuevo a Silas y Silvano. Le mandó a él y a Timoteo a Tesalónica de nuevo para ver cómo están los hermanos en Tesalónica. Recuerda que él solamente había ¿cuántos días en Tesalónica? 3 semanas, un mes máximo, ¿cierto? Porque había 3 días de reposo. El día de reposo es ¿cuál día? Sábado. Entonces, él estuvo allá 3 semanas larguitos en Tesalónica. Ellos regresaron con buenas noticias de esta congregación nueva que allá en Tesalónica. Y él envía la primera carta a esa congregación para animarlos. Y esa es la carta, la primera carta de Tesalónica. La segunda carta, unos meses después de la primera carta, se quita. Parece que alguien o algunos habían enviado una carta supuestamente de parte de Pablo, indicando que la segunda venida del Señor había sucedido. En capítulo 2 nos dice, pero con respeto a la venida del Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Cierto? Entonces, alguien estaba enseñando que la venida del Señor ya había sucedido, ¿cierto?
En la primera carta de Tesalonicenses encontramos que Pablo recuerda, aún siendo una iglesia tan nueva, ¿cierto? Recién establecido, él recuerda de la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Y esta esperanza nos habla de su esperar en la venida del Señor. En versículo 10 nos dice que se convirtieron de los ídolos a Dios y para servir a Dios y esperar de los cielos al Señor Jesucristo. Esta era la visión de este pueblo. Ellos se convirtieron de sus ídolos al Señor Jesucristo y esperaban a Él. Esta era la esperanza de ellos, esperar al Señor Jesucristo. Pero ahora nota que vamos a ver que el apóstol resalta su fe y su amor, pero no resalta de su esperanza. Porque alguien había entrado a la iglesia en estos cortos meses para quitar de ellos la esperanza en la venida del Señor. Estaban constantes en la esperanza del Señor. Ahora Pablo escribe esa carta para corregir esta falsa enseñanza. Y falsas enseñanzas entran con tanta facilidad a la iglesia, ¿cierto? Nosotros, hermanos, tenemos que tener tanta cuidado. Hay tanta cosa hoy día, tanta cosa en internet, tanta facilidad de escuchar tantas cosas. Hay tanta información, tanta cosa que parece tan bonito, pero hay tanta falsa enseñanza y fácilmente estamos llevados por esas falsas enseñanzas. Y eso es lo que había pasado. Una carta, supuestamente del apóstol Pablo, diciendo que la venida del Señor ya había sucedido, ¿cierto? Entonces, en versículo 1, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. A la iglesia. Pero me llama la atención, hermanos, él dice la iglesia en Dios y la iglesia en el Señor Jesucristo. En denota posición. Nosotros estamos, ¿dónde estamos como iglesia? Como miembros de esta iglesia, sí, estamos en tu lugar, pero en realidad, ¿dónde está posicionados nosotros? Estamos en Dios y estamos en Cristo. Estamos plantados, hermanos, en Cristo, en Dios. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1 tenemos varios versículos donde dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles, ¿quién en dónde? En Cristo Jesús. Hermanos, ese debe, bueno, debe tocarnos, debe mover nuestro piso. Debe tener efecto en nuestras vidas cuando pensamos en
en quiénes somos, dónde estamos radicados, ¿cierto? No es cualquier cosa. Estamos en Cristo, estamos en Dios. Versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Hermanos, en Cristo, estamos en Cristo. Y Pablo está diciendo a estos creyentes en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y en Cristo. Su posición está ¿dónde? Por encima de Tesalónica. ¿Sí? Por encima de Tesalónica. En versículo 23 de Efesios dice, la cual es su cuerpo. Nosotros como iglesia somos, ¿qué somos? Somos cuerpo de Cristo. Y por ende, estamos en Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Y entonces, implantados en el cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos como captar esas verdades de la Escritura. El verdadero creyente está en Cristo. En Pedro nos dice que estamos piedras vivas, ¿cierto? Primero de Pedro capítulo 1, versículo 1. 2, sí, de pronto 2:7. 2, no. Acordaos de él, no, versículo. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero ese no es la. Somos piedras vivas en el cuerpo de Cristo. Y estamos plantados, implantados en él. En Romanos habla de hemos sido inyectados, ¿cierto? En la familia, en la familia de Dios. En versículo 2, él habla de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hablando de pertenencia también, nuestro Dios y Padre, ¿cierto? Otra vez de pertenencia. Deseando el favor y prosperidad divina de Dios sobre la vida de cada creyente, el bienestar familiar o espiritual, perdón, sobre estos creyentes. Ese debe ser el deseo de nosotros, ¿cierto? Que cada miembro de la familia de Dios, los miembros de la familia de la iglesia sean la gracia y paz de Dios sea sobre ellos, ¿cierto? Aunque la gracia ese siempre nos dice que en Romanos justificados por la fe tenemos paz. La paz ya está. ¿Cierto que sí?
La gracia ya está, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero seguimos deseando la gracia y la paz, ¿cierto? Es parte de, aunque la tenemos, ¿cierto? Es algo que seguimos deseando también. Pero versículos 3 y 4 quiero como dedicar un tiempito aquí en esta mañana. Él dice, debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Debemos. Pablo dice que él, Silas y Timoteo, ¿cierto? Ellos sienten el deber, la obligación cristiana corporal, ¿cierto? Él dice debemos. Cuando digo debemos, estoy hablando de quién? De todos, ¿cierto? Debemos. Si yo digo hoy que debemos tener cuidado, ¿cierto? Estoy hablando de quién? ¿Yo? No, de todos, ¿cierto? Entonces Pablo dice debemos. Entonces él está en este contexto aquí, él directamente está hablando de él y Silvano y Timoteo, pero en el siguiente versículo él habla de todas las iglesias también. Entonces, por ende, yo creo que podemos decir que él está incluyendo todas los otros con que está comunicando también. Pero él dice, debemos siempre, y este es una obligación cristiana corporal de nosotros de dar gracia. Debemos, no es una opción, es algo que nosotros como creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, de familia de Dios, debemos siempre y continuamente estar dando gracia, ¿cierto? Vamos a ver, no es gracia a Dios porque nos dio la comida de la semana. No es dando gracia a Dios porque me sanó de una enfermedad. ¿Cierto? Miramos en un momentico. Constancia. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Cierto? Él dice por vosotros, por ustedes. Él hablando, debemos dar gracia por ustedes, los de la iglesia de Tesalónica. Y constancia en la oración en capítulo 5 de primera carta dice, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces aquí Pablo dice que da gracia, ser agradecido, expresar gratitud, como es digno, como es merecido, apropiado, justo es justo. Pablo entonces dice que fue su obligación cristiano corporal como con Silas y Timoteo y justo expresar gratitud constantemente a Dios por ellos, los hermanos en Tesalónica. Eso es lo que él está diciendo aquí. Él tenía ese sentir, ese deber, esa obligación de orar por ellos, de dar gracia a Dios por ellos. Pero Él nos da algo por lo cual Él da gracia. Y Él dice, por su fe
que su fe va, ¿qué? Creciendo. Pablo dio gracia por la fe, por la obra de su fe en 1 Tesalonicenses 1:3. La primera carta, la primera cosa que él dice a ellos, él da gracia por su fe, la obra de su fe, el afecto de su fe, la fe de ellos que estaba obrando, estaba activo, estaba produciendo, estaba, ¿cierto? Algunos meses después, sigue dando gracia porque su fe seguía creciendo. Fe en acción. Y pensando yo en eso, fe en acción es confianza en Dios y desconfianza en el yo. ¿Cierto? Más confianza en Dios y menos confianza en el yo. Muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿cierto? Aún en nuestra fe confiamos en cómo solucioné yo X problema. ¿Cierto? En el pasado, yo pasé por cierto problema y cuando yo tuve ese problema la última vez, yo hice tal cosa y me salí bien. ¿Cierto? Tengo la misma problema ahora, entonces voy a hacer la misma cosa para salirme bien de... Y no sale así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy confiando en el yo, en lo que yo ha hecho. No estoy confiando en el Señor, ¿cierto? Entonces, la fe en acción, confianza en Dios y desconfianza en el yo. Y Pablo dice a esos creyentes que ellos van creciendo en su fe. Y esta palabra creciendo habla de aumentar por encima del grado ordinario. Ese no fue cualquier crecimiento. Ese fue por encima de lo normal. La fe de ellos era extraordinaria. Todos nosotros sabemos que hace poco nuestros hermanos Andrés Coy y Karen tenía Andrés Felipe, que estaban preocupados porque él no estaba creciendo, ¿cierto? Recuerden que él no estaba creciendo. Y por fin decidieron que tenía problemas con las amígdalas, ¿sí? Y lo operaron, quitaron las amígdalas. Y en eso, hace unos días, estuvimos hablando ahí de cómo después de la cirugía, cómo le fue, cómo etcétera, etcétera, etcétera. Y nos contaron que él ha crecido no sé cuántos centímetros, no recuerdo los centímetros que él había crecido en tantos meses. Que era, ¿cierto? Como él debe crecer. Esta es la idea que crecieron por encima de lo que debe haber crecido. Yo tengo tenía un tío. A los 17 años él era un enano, ¿sí? Un chiquitico, a los 17 años. Toda su vida en el colegio era enano del colegio.
Cuando él llegó a 17 años, empezó a trabajar en como el éxito, un almacén, como el éxito, como bodeguero, ¿cierto? Como ahí, como trabajando ahí, como me imagino trapeando pisos y todo eso. Y cuando a los 18 años él estaba cabeza por encima de los demás. Tenía un crecimiento extraordinario, ¿cierto? Y no solamente creció de trapear los pisos, barrer los pisos, a los pocos tiempos llegó a ser el gerente del almacén. Creció en dos, no solamente en estatura, pero en posición en la empresa. Y este es lo que él habla ahí. Pero ¿en cómo? ¿Cómo crecieron? En su fe. Me llama la atención, en su fe. Estos creyentes sobresalieron en su crecimiento de fe. Su conocimiento no está siendo resaltado. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí no está resaltado su conocimiento. Y hermanos, me da tristeza a veces. No a veces, me da tristeza siempre. Ver, hermanos, que sobresalen en conocimiento. Sobresalen en conocimiento. Pero cuando viene una prueba de fe, quedan con nada. Se quedan con nada. ¿Por qué? Porque no crecieron en su fe. Hablando de Moisés, creo que alguien mencionó, su fe le fue contado por justicia. ¿Cierto? En 2 Pedro nos dice, añadid a vuestra fe virtud y a virtud conocimiento y conocimiento de dominio propio, etcétera, etcétera. Nota que no dice añadir a vuestra fe conocimiento primeramente. Virtud es excelencia moral. ¿Cierto? Estos creyentes sobresalieron creciendo en su fe en el Señor. Y hermanos, esta es confianza en el Señor. No confianza en el yo. No confianza en mis habilidades. Sino confianza, dependencia en Dios. Y muchas veces nosotros confundimos dependencia en Dios o conocimiento de la palabra en fe. Y no es malo tener conocimiento. No estoy diciendo que es malo conocer la palabra de Dios. Necesitamos. Pero no podemos permitir que porque el conocimiento envanece, ¿cierto? Y después dice, el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. El amor de todos y cada uno. El amor aquí es el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor puro, que menciona 116 veces en el Nuevo Testamento. La palabra amor se menciona 139 en todo el Nuevo Testamento.
Y hay unas veces que se menciona ahí amor fileo, que es amor fraternal entre hermanos, el amor de familia, el amor humanidad, ¿cierto? Amar el amor a la humanidad y el amor o por amor a los hermanos, ¿cierto? En Romanos. Pero el amor de todos y cada uno. El amor es colectivo y individual a la vez. En primero de Juan 4:7, amaos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 20, Juan, creo que es, sí, 1 Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento en él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Esos hermanos habían, Pablo está resaltando no solo su fe, pero su amor por los hermanos. Es un amor que abunda, que crece, aumenta y es hacia los demás. El amor ágape, que dice en 1 Corintios, que el amor es sufrido, es benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que dice 1 Corintios 13, ¿cierto? Del amor, que el amor nunca deja de ser. Ese amor de Dios que no hace injusticia, no goza en la injusticia, no busca lo suyo. Ese amor que es de Dios. Y en versículo 4, él dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Pablo, la iglesia de Tesalonicenses, yo creo que es una de las iglesias que, bueno, Pablo siempre habla muy satisfactorio de ellos. Era una iglesia especial para él. La iglesia de Corinto tuvo sus problemas, pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia que me imagino muy cerca al corazón de Pablo. Y él dice, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros y en las otras iglesias. Él iba hablando bien de ellos en las otras iglesias. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 2 puntos aquí. Esta fe y amor fue causa de gozo para Pablo y los demás iglesias. ¿Sí? Fue causa de gozo para Pablo. Esta fe y amor de esos creyentes de Tesalónica. Y como resultado de su fe y amor, los creyentes de Tesalónica podrían soportar con paciencia y ¿qué? Y fe las persecuciones y tribulaciones. Muchos creyentes buscan conocimiento, como hemos dicho, pero vienen las persecuciones y tribulaciones, no aguantan
¿Cierto? No aguantan. Porque su fe no está creciendo de sobremanera en el Señor. En estos creyentes, la fe y el amor con la persecución y tribulación produjo paciencia y más fe, más resistencia. ¿Sí? Produjo más resistencia para que ellos podían resistir la persecución, las tribulaciones. La Biblia de las Américas dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Estos creyentes fueron ejemplos de perseverancia y fe. En medio de las persecuciones, de las tribulaciones, de todo lo que está pasando, esta iglesia niña, esa iglesia que estaban apenas arrancando, siendo perseguidos por su fe en Cristo. Pero ellos seguían aumentando en su fe. En medio de la adversidad. Es fácil ser un ejemplo cuando todo está bien, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero cuando hay dificultades, ahí es cuando uno saca el cobre, ¿cierto? ¿Ah? Es cuando uno saca el cobre, pelea el cobre. Ese es cuando uno muestra lo que es. Estos creyentes mostraron su fe que brilló como el oro refinado, no como el cobre. 1 Pedro 4, 1:7, perdón. 1 Pedro, para terminar. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, yo no dudo que en este momento nuestra fe está siendo probada. Yo no tengo duda que nuestra fe, en los tiempos en que vivimos, nuestra fe está siendo probada. ¿Qué estamos mostrando? ¿Estamos mostrando cobre o estamos mostrando oro refinado? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? ¿En quién está nuestra fe?
¿En quién hemos puesto nuestra fe? Que el Señor nos guíe, nos ayude, para que podamos ser. Porque fe significa ser fiel a Él. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Fiel a Él, al Señor. Padre, en esta mañana, gracias te damos para que en esos tiempos en que que estamos viviendo, podamos ser fieles a ti. Padre, de verdad muchas veces sentimos entre una roca y una espada, no sabiendo de cuál escoger, no sabiendo cuál es la decisión que tenemos que tomar. Todo parece nubloso, todo parece como incierto. Pero Padre, queremos rogarte para que tú nos ayudes a ver la luz de Cristo. Ver, Padre, la voluntad tuya. Y Padre, como estos creyentes en Tesalónica que Padre, crecieron en su fe de sobremanera. Y Pablo exaltaba ese crecimiento, Padre. Padre, es posible que ni tenían un año de fe en Cristo cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras. Pero sabemos, Padre, que ellos tenían una de las cosas que ellos tenían confiando era esperando la venida del Cristo, esperando desde los cielos al Señor Jesucristo. Y Padre, nosotros le esperamos hoy, sabiendo que el Señor Jesucristo viene. Anhelamos la trompeta del Señor cuando Él llega a las nubes para recibirnos a su presencia. Padre, queremos encomendarnos a ti, rogándote por tu palabra, por la predicación de tu palabra, por el evangelio, por la predicación del evangelio. Y aún, Padre, te rogamos por las personas que en esta noche, para que tú traigas personas para escuchar en esta noche, Padre. Personas necesitadas del evangelio en esta noche, Padre, para que ellos puedan escuchar las buenas nuevas de salvación en esta noche. Padre, eso te pedimos. Porque ese es el único mensaje que puede salvar al hombre de su pecado. Es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay otro mensaje. No hay otra salvación. En ningún otro hay salvación.
Y Padre, esto te pedimos. Te rogamos, Padre, por la familia Hernández en esa mañana, Padre, por Luis, por las niñas, por la hermana Ofelia, Padre, en el dolor que sienten en este momento. Y Padre, te rogamos por estas niñas que escucharon en su niñez el mensaje de salvación, pero Padre, las cosas de este mundo los llevó de aquí, de la iglesia, y Padre, queremos rogarte para que esa semilla que fue sembrada puede volver a sus corazones y hacerlos reflexionar. Padre, eso te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos. Vamos a pedir.